Hola, aquí vamos a continuar con Sebastián Flores. Eh, Cómo se podría usar Streamlit en la industria. hola Sebastián. Eh, bueno, ya volverá Sebastián. Les comento que Ricardo no se va a poder unir en este momento, entonces tuvimos que hacer un cambio. ¿Quién va a darnos una charla? Eh, Al parecer tuvo un problema de conexión. Mientras tanto, les comento que durante la tarde vamos a continuar con charlas tanto en el track A como en el track B. Eh, y, y, y después de estas charlas, vamos a tener unas charlas relámpago, donde cualquiera puede participar. Son unas charlas de 5 minutos. Eh, Se invita a que cualquiera que tenga alguna idea, algo de qué hablar, nos escriba por Discord. Al parecer va a haber un formulario que todavía no se publica. Eh, pero para que lo tengan pensado porque van a tener su oportunidad de dar su charla. Ahí volvió Sebastián. Hola Sebastián. Realmente, perdón, justo tuve un problema con el internet, como siempre pasa en estos casos. Así Eh, es. Ahí estoy compartiendo pantalla nuevamente. No sé si ya está todo ok, Aldo, para comenzar. Sí, está todo ok. Ya. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Unos probablemente 15, 20 minutos, dado que tuvimos un retraso al iniciar. Sí, la verdad que son media hora, 25 minutos de charla más 5 minutos de pregunta. Ya, perfecto. Bueno, entonces voy en esta presentación a hablar sobre cómo se puede usar Streamlit en la industria. Eh, bueno, un poco sobre mí. Mi nombre es Sebastián Flores, me pueden encontrar en la mayoría de las redes sociales como Sebastiandres, en Twitter, GitHub, LinkedIn. Ahí después voy a estar compartiendo la presentación y todo esto para que puedan mirarlo. Soy ingeniero civil matemático de la Santa María en Chile. También pude estudiar un grado de ingeniería en Francia, en la École Polytechnique, y hace ya 10 años hice un magíster en Computational Mathematical Engineering en Stanford. Actualmente trabajo como Chief Data Officer en Uplanner. Soy parte del equipo de Streamlit Creators, que le entrega comentarios, sugerencias, que revisamos lo que se hace en esta librería de Streamlit, y también participo en la comunidad de Python Chile. Respecto a esto de Streamlit Creators, que es un poco de la librería que les voy a hablar hoy día, es un grupo de personas que no somos empleados de Streamlit, no recibimos paga, simplemente colaboramos comentando sugerencias del roadmap, cosas que están funcionando bien, respondiendo a personas solamente por el amor a esta librería. Y cada cierto tiempo Streamlit nos manda algunas cosillas y recuerdos, tazas y swag, y bueno, eso también lo hace muy, muy gratificante. Ahora, sobre Streamlit, Streamlit es una librería, y esta es mi forma de resumir lo que representa. Cuando apareció NumPy, hace ya probablemente 20 años, eh, nos dimos cuenta de que era la manera eficiente de manejar matrices, ¿verdad? De poder hacer en Python esta manipulación de datos de manera eficiente, de vectores, de matrices, de, ¿verdad?, tensores, y generó este cambio de paradigma, ¿verdad? Donde ya no teníamos que usar un ciclo for y listas para poder manejar matrices de números. Y bueno, trabajamos mucho tiempo contentos con NumPy, y después tuvimos este salto a Pandas, ¿verdad? Sin dejar de usar NumPy, pero Pandas vino a resolver otro tipo de problema, donde las columnas podían ser o podíamos necesitar que fueran de distinto tipo, ¿verdad? Una columna que fuera fecha, otra número, otro string, y necesitábamos manejar tablas de datos de manera eficiente. Y una vez que uno conoce NumPy y conoce Pandas, no hay vuelta atrás, no te puedes imaginar que no hubieras utilizado estas herramientas antes. Streamlit es una librería que permite crear y compartir aplicaciones interactivas de manera sencilla, con muy pocas líneas de código. Tú puedes hacer unas páginas
donde el código en Python lo puedes vincular a una página web sin tener que saber HTML, ni JavaScript, ni nada, sino que te mantienes en Python y de manera muy simple, muy eficiente, con muy pocas líneas de código, puedes entonces compartir distintas cosas. Ahora, ¿por qué Streamlit? A mí me gusta mucho esta matriz, ¿verdad?, de facilidad de codificar y facilidad de usar. Cuando algo es difícil de usar y difícil de codificar, ¿verdad? Ese es un proyecto que tiene una fecha de expiración directa, ¿verdad? Que nadie va a estar interesado en mantener. Si es aburrido de codificar y entretenido de usar, es una zona, y yo le puse como la zona zombie, en la cual probablemente los usuarios a los cuales le estás entregando esto, pensando en un usuario que utiliza una interfase, no va a recibir actualizaciones muy, muy frecuentemente y es un proyecto que quizás pueden usar, pero eventualmente va a terminar muriendo porque es difícil de mantener. Si el proyecto es fácil o es entretenido de programar, pero aburrido de usar, el único que lo va a usar es el desarrollador, ¿verdad? Entonces tampoco es la mejor combinación. Y cuando es entretenido de programar y entretenido de usar, estamos en este mundo maravilloso, ¿verdad? De unicornios y tortas y hay arcoiris. Streamlit nos permite movernos en este dominio en el cual programar es entretenido, es fácil, es rápido y genera impacto y es, además para el usuario, fácil e intuitivo de usar. ¿Por qué Streamlit? Porque lamentablemente Python no pasa lo que yo denomino el test de la abuela, ¿verdad? Si mi abuela me dice, quiero un programa que me calcule cuáles son los próximos 5 cumpleaños de la familia, yo puedo hacer un programa con un par de líneas de código que diga eso, pero no le puedo entregar este programa de Python a mi abuela para que lo use, ¿verdad? No es fácil de compartir una funcionalidad en términos de una lógica, un algoritmo, a personas que no sean nativas o que no sepan usar Python. Streamlit lo que nos permite es tomar código que ya hayamos desarrollado o desarrollar código en Python y agregarle una capita muy delgada de Python para poder convertirlo en una página web. Y eso lo podemos desarrollar en local, y ya sería una gran ventaja, pero además Streamlit tiene una nube, Streamlit Share, que permite desplegar esta página web que creaste como una app interactiva en la nube, que es fácil de compartir, que puedes personalizar la URL, que puedes tener integración continua. Entonces, el desarrollo de una página web que normalmente era complejo y que requería muchos conocimientos, entonces se hace mucho, mucho más sencillo. Entonces, esa es una de las principales razones de por qué utilizamos, por qué Streamlit puede tener estas ventajas. Entonces, les voy a mostrar algunos de los elementos que tiene Streamlit. Voy a mover esto a la pantalla de acá nuevamente. Esperemos que se cargue y no me caiga nuevamente del internet. Entonces, esta es una página web, ¿verdad?, que ustedes pueden acceder, la voy a compartir después. Y como pueden ver, hay un montón de distintos elementos. Todos estos elementos son los que entrega Streamlit de manera nativa. Hay un botón que uno le puede pegar ciertas funcionalidades, pero que es tan fácil como usar st.button. Y con eso ya tengo el elemento listo para poder usarlo. Tengo estas checkbox, inputs de números, sliders, para, ¿verdad?, poner fechas o horas, elegir colores, inputs de texto, seleccionadores de botón, múltiples, distintos tipos de sliders, para cargar archivos. Y yo creo que esta es una de las grandes funcionalidades porque hace que podamos pedirle archivos de distintos tipos y parámetros a nuestros usuarios, y eso procesarlo en Python y devolvérselo al usuario y mantenerse todo el rato en Python, simplificando mucho, mucho el desarrollo. Tenemos además flujos de control para dar distintos tipos de mensajes al usuario, botones de barras de progreso, podemos tener un spinner con un cierto
¿verdad? Como algo que se está ejecutando. Podemos mostrar excepciones, entonces cuando algo falla le podemos decir al usuario que, ¿verdad?, qué es lo que falló y nos puede dar retroalimentación. Podemos tener botones de descarga, ¿verdad?, para bajar algún tipo de archivo. Métricas y, bueno, una cantidad enorme de formas de escribir textos con ciertas características, de escribir tablas, de graficar. Podemos poner imágenes, audios, videos, todo es muy, muy interactivo. Digamos, es lo que nos permite, con elementos estándar, desarrollar en Python páginas web como la que están viendo, ¿verdad? Todo esto está hecho en Streamlit y está en la nube y son pocas líneas de código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos muy fácilmente desarrollar una aplicación como esta, en la cual tenemos un título, un texto, ciertos datos que queremos mostrar, gráficos que pueden ser interactivos, una foto, y esta foto no es una foto fija, sino que estoy consumiendo una API que me genera de manera aleatoria una foto. Entonces, en realidad tenemos todas las ventajas de Python, pero podemos encapsularlas y utilizarlas para hacer algo web, ¿verdad? Alguna aplicación. Podemos, por ejemplo, cargar un archivo y que el usuario seleccione propiedades del encoding del separador, cuántas filas queremos cargar, o podemos consumir una API. En realidad, hay posibilidades infinitas con lo que podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que hago yo en mi trabajo habitual? Yo trabajo en una empresa que se llama Planner, que está dedicada al desarrollo e implementación de soluciones basadas en datos, ¿verdad? Algoritmos, visualizaciones, agregar inteligencia a los datos que tienen las distintas instituciones de educación superior. Y los equipos que me toca dirigir son esencialmente Data Scientists, Data Engineers y un equipo que llamamos Data Service, que permite solucionar algunos de los problemas que tienen nuestros clientes al momento de entregar los datos. Es como nuestros productos, por supuesto, piden datos en un formato estricto, con ciertas convenciones, y muchas veces los clientes, las universidades, los institutos, no tienen las capacidades de generar los datos en los formatos o con la calidad necesaria, y entonces el equipo de Data Service se encarga de ayudarles en esas transformaciones. Ahora, ¿cómo usamos Streamlit en el trabajo? Desde hace unos 6 meses hemos comenzado a utilizar Streamlit en la empresa. Al respecto escribí en el blog de Streamlit, aquí les voy a poner también el enlace para que lo puedan mirar con más calma, y ahí está como bien descrito. Y esencialmente es lo mismo de esta presentación. Y en este proceso de usar Streamlit en la empresa hemos aprendido y hemos desarrollado ciertas convenciones que me parecen interesantes y que es lo que quería compartirles. Ahora, ¿cuál es el impacto de Streamlit? ¿O por qué ha venido a ser como una pequeña revolución dentro de la empresa? Es porque esencialmente antes los data engineers generaban scripts en los cuales, por ejemplo, teníamos un script que juntaba, por decir, 3 archivos Excel o 3 CSV, los cruzaba con algo que estaba en la base de datos y generaba un output. Y esto era necesario para que pudiéramos generar un gráfico o pudiéramos transformar un dato que nos daba un cliente. El flujo de utilización, eso sí, era muy engorroso, porque teníamos el cliente que le entregaba el input a los consultores de implementación, que son quienes están cerca del cliente y que han realizado el modelo y que entienden las necesidades. El ingeniero de implementación o consultor se lo entrega al ingeniero de datos, el ingeniero de datos ejecuta el script, se da cuenta el 95% de las veces que había un error en los datos, y entonces lo tiene que devolver ese output o ese error al ingeniero de implementación y al cliente. Y entonces el cliente puede volver a partir el flujo, corregir los datos y hacer este flujo una cantidad muy elevada de veces. Y es muy frustrante porque el cliente dice, ¿por qué se demoran tanto en darme respuestas? Los ingenieros de implementación dicen que dependen de los ingenieros de datos para poder ejecutar estos scripts que han ido realizando.
y el proceso es mucho más largo de lo que debería, es poco natural. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Estos scripts de Python, les agregamos esta capita muy delgada de Streamlit para convertirlos en una página web con las consideraciones de seguridad para que no cualquiera pudiera ingresar y que los datos tampoco quedaran dando vuelta, ¿verdad? Todo lo que se tiene que hacer en estas situaciones. Y entonces el cliente o los ingenieros de implementación pueden subir los datos a la página web. Tenemos el script de Python que se gatilla cuando la persona sube esos datos y obtiene los datos directamente. No tienen que pasar por el ingeniero porque se pueden autoatender, pueden ser autónomos en el uso de la plataforma. Pueden estar trabajando a las 12 de la noche y no necesitan que haya un ingeniero de datos conectados y ayudándole. Mientras que acá estos dos tenían que estar al mismo tiempo, prácticamente en la misma time zone, ¿verdad? En el mismo horario, para poder trabajar de manera colaborativa. Aquí cada uno se puede autoatender. Y el ingeniero de datos se preocupa no de atender al ingeniero de implementación, ¿verdad? Y estar ejecutando estos scripts cuando le pidan, sino de mejorar esta aplicación, de agregarle más inteligencia, de hacerlo más intuitivo, de hacer que ellos puedan consumir los scripts de manera mucho más fácil. Entonces, con un ejemplo simplificado, aquí está nuevamente el enlace, ustedes pueden meterse, esta es uno de los ejemplos públicos que tenemos de esta aplicación, no es el ejemplo más avanzado porque obviamente ahí hay inteligencias y cosas de restricción, pero tenemos una aplicación que pueden utilizar y revisar el código. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso en el cual los usuarios fueron subiendo una serie de archivos de manera progresiva, le vamos diciendo si los archivos están correctos o no, y entonces podemos detener el flujo antes de ejecutar cualquier cosa, y podemos ejecutar un script que puede ser tan complejo como quieran, puede ser un script que se demora 1 minuto o puede ser un script que se está ejecutando y que puede tardar 5 minutos o 1 hora y después el usuario puede obtenerlo, se le enviará por correo. Y la gracia es que cierra el flujo porque puede de manera interactiva ejecutarlo, corregir, volver a subirlo, le podemos decir específicamente dónde están los errores y le podemos crear un output que le haga sentido. En este caso, y por la naturaleza de los datos con los que a mí me toca trabajar, siempre es como archivos CSV, Excel, bases de datos y un procesamiento que va nuevamente a algunos de esos 3 formatos, pero podríamos generar cualquier cosa que pudiéramos generar con Python. Una página web, un PDF, un archivo, un gráfico, un video, una imagen. El cielo es el límite, ¿verdad? Depende de lo que se haga en cada empresa en particular. Ahora, sobre las convenciones que nosotros hemos tomado, como resulta normal en este tipo de aplicaciones, conviene separar la página, el frontend, de la funcionalidad. Y nosotros hemos llegado a la siguiente convención que nos ha funcionado súper bien. Tener una página principal, que es como el punto de entrada al que llega y donde le decimos al usuario cuáles son las funcionalidades, quiénes son los responsables, en caso de error, a quién tiene que contactar, y ser como ese punto de bienvenida. Después tener una carpeta Pages, que es la convención que tiene Streamlit para tener multipáginas y que una página pueda tener más de una, o sea, que tu aplicación web pueda tener más de una página. Y la idea es que en Pages sea solo código de Python y la librería Streamlit, que no tengas ninguna funcionalidad, ningún script, porque mezclar frontend con el script rápidamente se vuelve muy, muy complejo. Por otra parte, conviene tener una carpeta que es scripts, que es código de Python, que puedes tener NumPy, Pandas, TensorFlow, en el fondo todo lo complejo que quieras hacer tus scripts, pero nada de Streamlit, porque la idea es que esa carpeta scripts la puedas ejecutar directamente por terminal. ¿Por qué? Porque cuando uno está desarrollando un script que depende de archivos y para poder probar un error tienes que gastarte 1 o 2 minutos cargando archivos y sabiendo en qué orden operan y qué combinación de parámetros fue la que te generaba el error, es muy complejo. Mientras que por el terminal la puedes tener ya anotada y la ejecutas y estás directamente todo el rato trabajando en el terminal, en tu archivo funcional,
y te despreocupas de cómo lo vas a mostrar, simplemente estás pensando en cómo generar el mejor output. Y por otra parte, tenemos una carpeta helpers, que es como el puente, que esencialmente puede agregarle funcionalidades para que sea más fácil llamarla desde Pages. Por ejemplo, si todas tus páginas necesitan una funcionalidad que te permita cargar archivos y verificar que sean de un cierto formato y tengan ciertas columnas, eso lo podemos poner en helpers, y así en Pages tenemos el mínimo código necesario para que se muestren, y tenemos esos dos mundos. Por una parte, las páginas web en Pages, por otra parte, los scripts que se pueden ejecutar desde el terminal sin problema, y helpers que nos construye los puentes necesarios. Algunas otras carpetas son images, para imágenes, videos, etc. Files, para los archivos adicionales que puedan ser necesarios, y una carpeta temporal que nos permite guardar los archivos que subieron los usuarios, generar los archivos zip, generar los outputs que necesitamos, etc. Y, bueno, como les decía, lo más importante es que los scripts se puedan ejecutar directamente sin la app, y adicionalmente algo que nos ha servido mucho es tener un script.py y un script.markdown que defina a un nivel intermedio qué es lo que hace el script. Y este archivo Markdown incluso lo podemos mostrar en la página web, porque Streamlit nos da, ¿verdad?, posibilidad de interpretar y mostrar Markdown. Entonces, este archivo Markdown es una fase de documentación de alto nivel que podemos mostrar en la página web, pero que también nos puede servir para que un programador entienda el contexto de cómo se va a poder usar, pueda intervenir el código, y que la documentación del código no quede solamente capturada en el script, sino que podamos tener, ¿verdad?, más puentes y más formas de trabajar. De hecho, lo que nosotros hemos hecho es, partimos haciendo el Markdown del script, definiendo cómo queremos que se use, cuáles van a ser los inputs, cuáles van a ser los outputs, las principales lógicas, el qué hace, el cómo lo hace, y una vez que tenemos ese acuerdo de qué es lo que queremos que haga el script, hacemos el script y sale directo, porque en realidad ya definiste como el marco en el cual tiene que procesar. Y la idea es que entonces el script tú lo puedes ejecutar directamente desde el terminal. Y otro aprendizaje interesante es que además de entregar el output específico para el cual se genera el script, poder ofrecer que se pueda descargar un archivo zip con la estructura de los inputs que se usaron y los outputs que se generaron, porque eso hace que cuando hay un error, que cuando algo no se calculó correctamente o hubo un error en la ejecución, los data engineers puedan reejecutar la plataforma con la combinación de parámetros que generó ese error, o simplemente para tener una trazabilidad, ¿verdad? Si estamos generando muchos outputs y de repente queremos saber con qué combinación de parámetros generamos ese output, poder tener todo eso bien trazable, bien fácil de trabajar. El mundo de Streamlit es enorme, hay mucho por hacer y aprender. Yo tengo muchos ejemplos en línea, si es que les interesa mirar. Voy a compartir la aplicación que está disponible. Y la gracia es que también todo es código abierto. Ustedes pueden ir y mirar la librería de Streamlit por dentro. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en el cual puedes cargar uno o más archivos CSV. Creo que no tengo ninguno a mano como para probar, pero puedes decir cuál es el encoding, el separador, y te va a dejar descargar un archivo Excel con cada CSV como una pestaña del Excel. Entonces, algo que es muy sencillo de hacer en Python, pero que a una persona que no sabe mucho de CSV o que se confunde en Excel cuando tiene que trabajar con distintos encoding o distintos tipos de separador, le va a ahorrar, ¿verdad?, algunos minutos o horas de tiempo. Así que muy, muy práctico. Y el cielo es el límite, como mencioné. Esta es una aplicación, pero hay muchas cosas por hacer. Eso algo, no sé si me pasé en el tiempo, pero esto siempre me entusiasma muchísimo. Está súper bien del tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos algunas preguntas para ti.
Aquí preguntan, ¿dónde o cómo comenzar con Streamlit? Hay muchas formas. Hay tutoriales en inglés muy buenos. Hay un desafío de 30 días de Streamlit que está en inglés y creo que lo estaban traduciendo al español, donde uno podría, invirtiendo 5 a media hora de, o sea, 5 minutos o media hora de tu tiempo, hacer como un desafío por día. El primer día es instalar la librería, el segundo día leer la documentación y así progresivamente llegar hasta ser bien experto. Yo tengo publicado un tutorial que dura entre 2 a 3 horas, paso a paso, sobre cómo hacerlo. Y yo creo que lo principal es instalar la librería, que es tan fácil como poner pip install Streamlit, y después irse a la API de Streamlit, que tiene una API muy buena, muy bien hecha, está ahí dentro de mis favoritos. Aquí se meten y está todo bien documentado. Si yo quiero escribir algo con texto, voy, ¿verdad?, a Markdown y me dice cómo funciona, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo y cómo queda. Y la verdad es que está eso para aprender, y también tienen un Discord. Y no, creo que el Discord ya lo estaban limitando porque era muy desordenado, pero hay un foro donde uno puede preguntar si tiene alguna duda más avanzada, y yo feliz de contestar preguntas, ayudarlos en los problemas que puedan tener. Pero realmente es una librería muy fácil de usar, basta con instalar Streamlit y seguir cualquier tutorial en línea, y van a empezar a generar estas aplicaciones fácilmente. Y como les decía, Streamlit tiene la ventaja de que puedes disponibilizar tus aplicaciones en la nube rápidamente. Esta es la interfase con la cual ustedes pueden, ahí se me pudo cargar, tener distintas aplicaciones. Yo tengo ahí varias funcionando. Por ejemplo, una con la que he estado jugando, que espero publicar algo en el blog de Streamlit pronto, es hacer juegos en Streamlit. Por ejemplo, algo relativamente sencillo es, bueno, estas son las multipáginas que yo les decía, que estoy en la misma aplicación, pero tengo distintas páginas, para jugar al piedra, papel y tijera, e ir contabilizando las estadísticas eh, de lo que está pasando con ese juego. Y Perfecto, y un tenemos, millón de cosas que se pueden hacer. perfecto. Y aquí hay otra pregunta. Bueno, ya lo respondiste esta pregunta. Que preguntaba si tienes repositorios donde se puedan ver algunas Sí, soluciones creadas con ahí, Streamlit. si van a mi GitHub, tengo todo lo que yo hago de Streamlit, está público, así que se van a los repositorios y pueden ver ahí distintas cosas. Ahí, por Perfecto, ejemplo, lo mismo que les estoy mostrando de este juego, el código está disponible para que lo puedan mirar, pueden clonarlo y ejecutarlo en local. Obviamente, todo siempre está en desarrollo, no hay seguridad de que no se vaya a romper en algún momento, pero hay muchos ejemplos que pueden seguir. Y voy a estar publicando ejemplos en el Discord y respondiendo preguntas si es que hay alguna. perfecto. Te agradecemos y bueno, y a todos los asistentes, para ver estos recursos, les pedimos que miren Discord, porque ahí se comparte toda la cantidad de recursos. Bueno, ahora vamos a tener una pausa larga, para que puedan ir a almorzar. Bueno, es temprano, pero volvemos a las 1:40. Les recuerdo que para la tarde continuamos con charlas, y después de las charlas vamos a tener unas charlas relámpagos donde cada uno puede postular una charla de 5 minutos. Prontamente vamos a habilitar un formulario para ello. Y eso, volvemos a las, les repito, volvemos a las 1:40.